Hoy vamos a marcar una dirección final para Bitcoin, otras criptomonedas y mercados tradicionales, ya que las noticias de IPC, es decir, de inflación que vamos a conocer durante la jornada, van a permitir que iniciemos ese tan hipotético movimiento alcista en forma de pullback o van a hundir nuevamente el precio por debajo claramente de los 17.000 puntos. Vamos a ver cuáles son esas noticias, qué podemos esperar y todo de la manera más objetiva posible para afrontar el día perfectamente. Lo más probable es que el precio de Bitcoin hoy mismo pueda iniciar ese movimiento impulsivo en forma de pullback dentro de la gran tendencia bajista en la que nos encontramos, o que hoy mismo pueda romper el nivel de los 17.000 puntos o acercarse lo suficiente como para que en las próximas jornadas podamos romperlo y confirmar por contraposición esa tendencia bajista en la que, como os digo, nos seguimos encontrando. Vamos a ver exactamente cuáles son esas noticias, como digo, y cómo podemos afrontar el día. Lo primero es saber cuál es la noticia. Al final yo creo que todo el mundo sabe que hoy vamos a conocer el IPC. El IPC al final marca los datos de inflación, marca cómo está la inflación en un país, en este caso Estados Unidos. Tenemos dos tipos de IPC. Tenemos el IPC anual, que es el IPC como más conocido. Actualmente lo tenemos en un 8,3%. Se espera que podamos bajar al 8,1%. Veremos si es efectiva esa noticia. Aquí tenemos un poco la gráfica de los últimos meses, como podéis ver toda la inflación desbocada y luego esta especie de aplanamiento que estamos viendo actualmente, pero luego tenemos otro IPC muy importante que es el IPC subyacente. En este caso se diferencia del IPC normal, por decirlo de alguna manera, porque se excluye el precio de los alimentos y el precio de la energía, y como realmente hemos visto una pequeña bajada, un pequeño desahogo en la inflación de los precios de energía, pues lo que podremos esperar es que el IPC normal, hablando mal, sea un poquito menor que el IPC subyacente, ¿vale? Que en este caso se espera que siga subiendo. Así que estos son un poco los datos que vamos a tener hoy, pero es muy importante que tengamos presente que ayer también hubieron informaciones muy importantes referentes a la situación económica que van a afectar de manera directa. Ahora veremos un poco especulaciones sobre lo que puede pasar y cómo reaccionará el mercado en el caso de que suceda un escenario u otro. Pero ayer hubieron las actas del FOMC y básicamente estuvieron diciendo más de lo mismo. La inflación está muy elevada, si tenemos que seguir subiendo los tipos de interés los seguiremos subiendo, no bajaremos los tipos de interés hasta que no empecemos a ver reacción en la inflación, pero os quiero destacar un par de comentarios que dijeron, este lo veremos más adelante, este de aquí, donde dijeron que de momento la inflación, o el IPC, que es lo que veremos hoy, muestra pocas señales de disminuir, así que ellos realmente pueden esperar y no les parecería raro que, punto número 1, sigamos incrementando, o punto número 2, aunque el dato de hoy sea pues correspondiente a lo que esperamos, en futuros datos pueda ser peor. Y luego este punto de aquí que me ha parecido muy interesante, y es que dicen que sería apropiado en algún momento reducir el ritmo de los aumentos de la tasa de política mientras se evalúan los efectos de los ajustes de la política acumulativa sobre la actividad económica y la inflación. Es decir, frenar un poco las subidas de tipos de interés para ver cómo reacciona el mercado ya ante una situación bastante importante de subidas. Y como sabéis, hasta el día 2 de noviembre no tenemos nuevas subidas de tipos de interés y actualmente las tenemos en una tasa de unos 3,25 aproximadamente, y como podéis comprobar se esperan ya subidas importantes, ¿vale? Actualmente las tenemos sobre 3,25 y se espera que se suban sobre 3,50, 3,75 o sobre 3,75, 400. ¿Esto qué implica? Implica, pues bueno, subida de 50 puntos o implica subida de 75 puntos. En este caso, el mercado está descontando la subida importante, la subida grande. Esto lo que hace, pues literalmente, es marcar un precedente en lo que podemos esperar del día de hoy. Ahora iremos a comentar un poco qué es lo que podemos esperar y cómo revolucionará o cómo actuará el mercado en esa situación. Pero primero os quiero comentar dos noticias muy rápidas, y es que, bueno, desde Ripple confirman que la primera mitad del año que viene vamos a conocer esa sentencia sobre la SEC. Sabéis todo lo que tiene Ripple con la SEC.
Abajo en el primer comentario fijado te voy a dejar un vídeo donde resumo un poco todo esto. Solo quiero actualizar un momento esta situación y luego también os quiero enseñar cómo Grayscale ha iniciado los movimientos en el caso contra la SEC, porque le han denegado nuevamente el ETF de Bitcoin, ¿vale? Son dos titulares que son lo que son. No quiero pues estar mucho rato aquí, sino que quiero pasar a lo importante, pero bueno, que sepáis que Grayscale lo que ha hecho es presentar su escrito de apertura contra la Comisión de Mercado de Valores de los Estados Unidos, conocido como la SEC, el mismo organismo que está ahora mismo en contra de Ripple. Bueno, ya lleva tiempo en contra de Ripple, pues bueno, también está denegando ese ETF de Bitcoin porque quiere impugnar su decisión de denegar la solicitud de convertir el Grayscale Bitcoin Trust en un fondo cotizado en bolsa, ¿vale? En un ETF al final. Básicamente, os digo por qué, lo ven como muy peligroso para los inversores, etcétera, etcétera. En este caso sí, pero con la multitud y múltiples fondos realmente peligrosos que hay, pues bueno, ahí se hace vista para otro lado, ¿vale? Pero bueno, esto comentado. Entonces, hoy... cuando digo hoy me refiero a lo que queda de semana, que tampoco es demasiado. Vamos a tener una dirección, o lo más probable es que tengamos una dirección. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque estamos en una situación, y lo voy a enseñar un momento en el Nasdaq y pasamos ya directamente a Bitcoin, pero estamos en una situación en la que, pues bueno, el Nasdaq está ya a tropezarse y confirmar, porque además el Nasdaq cierra vela mañana. Entonces, entre hoy y mañana, que tendremos el mismo sentimiento, el Nasdaq está a tropezarse de confirmar claramente unos mínimos decrecientes, por lo cual, continuación probable, o mejor dicho, bastante probable de esta tendencia bajista, ¿vale? Y Bitcoin, por contraposición, no está con una tendencia tan definida. En términos globales sí, pero en términos más cortoplacistas no tiene un price action tan definido, tan pulido, pero realmente también está a tropezarse de plantarse a los 17.000. Y el tropiezo sería importante, porque sería un tropiezo impulsado por una situación económica tensa. ¿Por qué digo una situación económica tensa? Lo que ahora preocupa al mundo, aparte de, pues bueno, motivos evidentes como crisis inmobiliaria en China. Bueno, lo que ahora, claro, es que parece que lo podamos reducir mucho, pero claro, preocupa todo. Preocupa una recesión inminente, algo similar al 2008 con lo de Credit Suisse y Deutsche Bank, preocupa la elevada inflación, preocupa la guerra, preocupa la crisis inmobiliaria en China, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, la devaluación de las monedas, preocupa muchos puntos, ¿no? Pero como empezó todo fue a través de una elevada inflación y unos tipos de interés que tenían que subirse para intentar darle caña a esa inflación. Entonces, los datos más candentes, los datos que generan más movimientos son los que vamos a ver hoy, que son la inflación. Y puedes decir, oye, pero entonces los tipos de interés, es que los tipos de interés van a definirse en base a la inflación, por lo cual lo de hoy va a marcar dirección sí o sí. Si los datos salen como se espera que salgan, ahí ya veremos qué es lo que sucede y cómo descuentan los inversores la futura subida de tipos de interés. Ahora mismo estamos viendo que la descuentan mal, o sea, se está descontando un escenario más negativo. ¿Esto qué implica? Esto implica que si los datos salieran más positivos de lo que se espera que salgan, sería una doble subida. ¿Por qué? Pues porque los datos en cuanto a inflación serían mejores y además eso repercutiría directamente en entender que igual la Fed, la Reserva Federal, no va a ser tan agresiva en la siguiente subida de tipos, por lo cual no perjudicará tanto a la economía. Y eso, sin ningún tipo de duda, lo que hará será hacer que el mercado explote con bastante fuerza. ¿Vale? Con bastante fuerza, hacia arriba, lógicamente. Esto en el caso de que los datos sean más positivos de lo que se esperan. Si son neutros, no tengo una bola mágica, pero ¿qué pasaría si son negativos? Porque claro, se esperan unos baremos, unos puntos. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, lo que pasaría es que el mercado, pues lógicamente, explotaría hacia abajo y se plantaría claramente en mínimos anteriores. Yo considero que si son más positivos de lo que hay, como el mercado está siendo más pesimista, en mi opinión, de lo que actualmente estamos viendo, o al menos en lo que refiere a este problema que tenemos tan concreto en la economía, pues yo creo que si son más positivos de lo esperado, explotará más bien hacia arriba que si son más negativos de lo esperado, porque ya hay un descuento extra de negatividad que está incluido en esa situación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si nos elevamos con fuerza, por el motivo que sea, técnicamente seguimos en la misma posición, seguimos en el mismo rango.
¿vale? Ya está, no hay nada. En Nasdaq, ¿qué pasaría? Pues bueno, que seguiríamos literalmente en la misma tendencia bajista, porque después de un impulso viene un pullback, por lo cual podríamos, y no sería nada extraño, poder ver un pequeño desahogo desde estos niveles. Vale, perfecto, pero esto no cambiaría realmente la tendencia. Sí que es verdad que es un doble suelo importante, pero tenemos grandes retos y desafíos por delante, algunos conocidos y otros por conocer, ¿ok? Entonces, en mi opinión, esto no generaría un impacto demasiado elevado. Por contraposición, pese a que si caemos es por datos negativos y considero que si caemos no sería tan agresivo, pese a que será agresivo como si subimos por datos positivos. Lo estoy explicando como se puede explicar. Si algo no te ha quedado claro, repite y ya está, ¿vale? Vas un momento hacia atrás y ya está. Pues bien, el tema es que la subida no implica un cambio técnico en la dirección de Bitcoin, pero la caída sí que lo implica. Porque la caída te pone justamente al límite contra la espada y la pared con los mínimos anteriores, por lo cual la ruptura de esos niveles, la ruptura de estos puntos, lo que fomentará es una avalancha, en mi opinión, que se irá acelerando cerca de estos niveles de aquí y podría repercutir en una continuación bajista. ¿Vale? Claramente, la subida, como digo, no tiene efectos técnicos sobre la tendencia, pero la bajada sí. Entonces, la intención del vídeo, como ya te habrás dado cuenta, no es determinar si vamos a subir o vamos a caer, porque se basa todo en unos datos que no conozco. Por lo cual es imposible determinar eso. Técnicamente seguimos con los mismos puntos que los días y semanas atrás, por lo cual tampoco hay mucha más información que añadir. Por lo cual lo importante es conocer cuáles son esos datos, entender cómo van a afectar y por qué van a afectar, y luego darte cuenta de manera lógica, como hemos ido derivando, que realmente los datos positivos pueden significar un movimiento más agresivo hacia arriba, pese a que no haya ningún cambio de tendencia. Y los datos negativos, lógicamente, repercutirán en una caída importante, pero hubiera sido mucho más grande en cuanto a porcentaje un dato positivo. La parte negativa de los datos negativos, aparte de que son datos que son negativos, ¿no? Es que técnicamente sí que puede crear o generar una afectación en la tendencia que se alargue en el tiempo, ¿vale? Así que nada, en este caso lo voy a dejar por aquí. Lógicamente, si hay que actualizar lo que sea, por la tarde tenéis un vídeo, ya lo sabéis. Si no hay mucho que actualizar, pues no lo vamos a traer y ya está, porque traer por traer no es necesario, pero muy importante que tengamos presente qué es lo que nos espera en la jornada y que sepamos cómo tenemos que actuar, ¿vale? Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.